Esta semana hemos sido hostigados por la vieja política del terror, la misma que durante 17 años la tiranía utilizó para imponernos determinadas políticas que terminaron acabando con cientos de derechos, no solo referidos a materias económicas, que por cierto las hubo, y de manera significativa, como a las privatizaciones espurias que acabaron con empresas del Estado, con la salud y la previsión convertida en negocios, sino que también en materia de derechos humanos, donde la violación sistemática fue convertida en norma, afectando a miles de personas. Esa política del terror buscaba inhibir a la ciudadanía de ejercitar sus derechos, instalaba una sola verdad en el país, verdad que se correspondía con aquellos que ostentaban ilegítimamente el poder. Si bien han transcurrido 31 años en que la tiranía cívico-militar dejó el gobierno, la política del terror cada cierto tiempo reaparece en la escena pública, como una forma de recordarnos que quien es poseedor de la verdad en nuestro país es aquella clase social que avaló el golpe militar de 1973 y gobernó junto a la tiranía que se apoderó de una parte importante de los bienes públicos y hoy, ante la eventualidad de cambios profundos, desempolva la política del miedo para lograr intimidar a quienes proponen cambios. Se expresa esto en la descarada intromisión durante esta semana en la política pública del Consejo del Banco Central, encabezada por su presidente Mario Marcel. Es la muestra inequívoca que la política pinochetista de dividir el debate de la ciudadanía mediante la campaña del terror sigue vigente. La gravedad de esta incursión del Banco Central en política contingente es reprochable y debe llamarnos a reflexionar. Surge como estrategia para evitar el cuarto retiro del 10% que un número de diputados está patrocinando. Se podrá estar de acuerdo o no en que este retiro no es la mejor política para ayudar a quienes más lo necesitan, pero lo que no se puede permitir y aceptar es que el instituto emisor, amparado en una pseudo-autonomía y con el apoyo de la clase empresarial, adopte medidas como el alza de tasas de interés para fundamentar la política del terror, de que subirán los precios de las viviendas, que los salarios caerán, etcétera, etcétera. Nadie con un sentido de responsabilidad puede ser partidario del aumento de la inflación, pero convertir en un dogma la impoluta política monetaria es tan grave como aquellos que fomentan el gasto o endeudamiento sin proponer cómo lo abordarán en el futuro inmediato. Lo que ha hecho el Banco Central es expresivo del momento histórico que estamos viviendo. La nueva Constitución deberá establecer cuáles serán en el futuro cercano las responsabilidades de este organismo cuya autonomía debe ser relativa. Ciertamente estar a cargo de la política monetaria, pero en concordancia con lo que el país determine como proceso económico y de desarrollo. Hay que acabar con esa idea de que el actual Banco Central es autónomo. Los consejeros responden a partidos políticos y su consejo está cuoteado políticamente y la mayoría son funcionales a concepciones neoclásicas de la economía sustentada en axiomas que en la realidad termina cada cierto tiempo demostrando estar profundamente equivocada sin perjuicio del daño que pueden producirle al país. De hecho, esta decisión absolutamente apresurada de aumentar las tasas de interés puede traer como consecuencia mayor desempleo, aumento de los costos de las viviendas, etc. El desafío en estos momentos es apoyar el proceso constituyente de forma que, a partir de él, surja un nuevo Estado para nuestro país que impida que el poder esté siempre concentrado en manos de las minorías. Mañana, 4 de septiembre, se cumplen 51 años en que el pueblo chileno eligió como presidente a don Salvador Allende Gómez, quien dirigiera el Estado hasta 1973, cuando un golpe militar acabara con su vida. Recordamos esa fecha resaltando la figura de Allende, que con el tiempo crece cada vez más, especialmente cuando constatamos a diario la mediocridad de los corruptos que han llegado a dirigir sin ningún tipo de pudor los destinos del Estado chileno. Hola amigos, amigas, ¿cómo están? Como todos los días viernes a las 16 horas en la radio que piensa, la Radio Universidad de Chile en el 102.5 FM y a través de nuestra señal online @canal.social bajo la dirección de la periodista Ana Muga Sáenz y con nuestra compañera Miriam Campuzano. Hola Miriam, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, saludar. Bueno, siempre es un privilegio tener este espacio en esta radio, la radio que piensa, para debate social y llevar estos temas que a todos nos alertan. Terrible lo del Banco Central, mientras el mismo Mario Marcel dice que el crecimiento de Chile alcanzará el 11,5%, que es una economía creciente, que está evaluada. Por otro lado, también empieza con su campaña del terror y sorpresivamente y autoritariamente suben las tasas de interés en un 75 puntos más. Claro. Bueno, ese es la cosa que debe llamar a la atención a quienes son auditores de la Radio Universidad de Chile, que la derecha en este país, la clase empresarial que ha sido absolutamente, yo diría, obscena en concentrar la riqueza, en concentrar la propiedad, ya no tienen posibilidades, han perdido prácticamente todas las elecciones. ¿Qué les quedaba? Recurrir al Banco Central, es decir, están usando el Banco Central como una barra brava. Sale Mario Marcel, investido de una figura que le rinde pleitesía a todos porque tienen que utilizarlo, pero él, yo creo que no es consciente de la manipulación. Pero han salido varios y destacados economistas, particularmente, bueno, Roberto Sales, pero quiero fijar aquí a Andrés Solimano, un doctor en economía del MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, que ha sido asesor de organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo, un destacado profesional, escritor, ha escrito mucho también en economía, y ayer fue entrevistado en Última Mirada por Fernando Paulsen y desmitificó este tema de la importancia del Banco Central de la inflación. La inflación, hay que decirlo, a nadie le gusta, pero la inflación tampoco hay que tenerla como un dogma que es el principio fundamental, hay que generar empleo, y si aumentamos los salarios también va a haber aumento de los precios, porque al aumentar los salarios la gente consume más, y por lo tanto aumenta la demanda, y al aumentar la demanda aumenta el precio. Entonces, con esa lógica de esta gente, finalmente tendríamos que congelar los salarios y dejar que los empresarios ganen lo que ganan. Sí, un poco contradictorio, porque los anteriores retiros sirvieron para efectivamente dinamizar la economía, pero ahora utilizan, como tú bien dices, a Mario Marcel porque él da esta visión un poco positiva y al mismo tiempo dice que el cuarto retiro generaría un desequilibrio macroeconómico. Claro. O sea, al tiro mete la cuña por... Bueno, siguiendo nuestros temas, el tema del cuarto retiro sin duda también abordó harta prensa esta semana, Luis. No sé cuál es tu visión. Bueno, nosotros siempre hemos dicho que es complejo el tema de los retiros porque significa finalmente que nos estamos desfondando con el ahorro de los y las trabajadoras, estamos haciendo frente a esta crisis. Y por supuesto que somos empáticos con la ciudadanía que está desesperada, está pasándolo muy mal, el empleo formal ha caído fuertemente, la gente está trabajando en condiciones de absoluta precariedad. Y por eso está este sentimiento frente a un gobierno incapaz en políticas públicas. Y bueno, es la tremenda situación crítica que hemos vivido en los últimos años. Pero, Luis, te quería tocar un tema que para mí me hace mucho ruido y a lo mejor no entiendo mucho. Causa mucho espanto en estos economistas del sector de la derecha el cuarto retiro porque la gente vaya a retirar 1 millón de pesos, pero sin embargo la gente a punto de pensionarse, en el fondo están perdiendo mucho más que eso y ellos no hacen nada para contener. Bueno, sí, lo que ha quedado claro con este debate bastante raro, porque un debate unilateral, siempre el poder en los medios de comunicación de masas está siempre determinado por quienes tienen el poder. Hay que decirlo claramente, lo que permitiría este retiro del 10% efectivamente que va a haber más liquidez en el mercado. La ciudadanía va a tener algunos recursos que por supuesto los va a destinar a consumo, porque la gente termina finalmente pagando deuda o consumiendo lo que le queda. Pero claro, se ha convertido en una suerte de dogma, un dogma que merece ser cuestionado porque está amparando y avalando una política del terror, es decir, el poder lo tienen ellos. Y eso creo que al fin de cuentas lo que están haciendo es defendiendo un sistema fracasado de AFP. Creo que lo que ha quedado en evidencia aquí es que hay gente que sigue defendiendo las AFP y la gran mayoría de nuestro pueblo quiere un nuevo sistema de seguridad social, que es lo que venimos propiciando durante tanto tiempo, tantos y tantas en nuestro país. Como tú hablabas de la vieja política,
en política lo único que queda demostrado es que la costumbre es mucho más fuerte y se va heredando de generación en generación desde el tiempo de la dictadura. Ellos no son dueños de la verdad, ellos poseen los medios hegemónicos para crear la realidad que ellos quieren implementar o imponer en Chile. Así es, y creo que es relevante esto que dices tú, Miriam, porque hay que entender que la mayoría de los consejeros del Banco Central de autonomía, nada. Todos han respondido a los partidos políticos, esto se cuotea y todos responden a una mirada neoclásica. Es la vieja política del monetarismo que está enclavada, yo diría, en esta suerte del consenso de Washington emanada a principios de los 90, de la cual los gobiernos de Chile han sido los mejores alumnos. Es decir, reproducir una política que surge desde los Estados Unidos y que ha sido aplicada con consecuencias tremendamente trágicas para nosotros, que es la profunda desigualdad social que hay en Chile. El tema CERVEL, toquemos un poquito porque nos queda poco tiempo, Luis. No sé si tuviste el caso de las impugnaciones, de las candidaturas. 600 candidaturas rechazó el CERVEL y entiendo que impugnó 229 postulaciones, bastante grandes, ¿no? Y aparecían algunos diputados como el diputado Vidal, la diputada Catalina Pérez. Muy conocido. Sí, sí, 2 diputados, bueno, la Catalina presidenta del Partido Revolución Democrática, entonces es complejo el tema. Complejo. Como complejo ha sido los días para la presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncón, quien fue cuestionada porque elevó solicitud de más recursos para que los convencionales pudieran hacer su pega desde los territorios, sobre todo los que vienen de zonas extremas. Y bueno, ¿tiene algún antecedente? Sí, no. Bueno, lo que hemos sabido a través de la prensa, efectivamente hay una campaña, ya la denunció Fernando Paulsen, esta campaña que se develó que hay una estrategia sostenida, sistemática, de un sector de la derecha en descalificar el proceso constituyente porque ya sienten que lo más probable es que aquí en este país vayan a producirse cambios. Sí. Lo han dicho mucho, o sea, esta constitución tiene que recoger lo mejor del país. Sí, y hablando de la vía política, bueno, el constituyente ausente Felipe Arbó alzó la voz para criticar el trabajo de los que sí hacen la pega en cuanto a querer refundar la institución de carabineros y querer modificar y transparentar todo lo que contiene la investigación de la Comisión Valech, no sé. Sí, bueno, yo creo que el rol de Felipe Arbó es, bueno, sin comentarios, es un sujeto que no participa. Seguir con la política. Creo que no ha participado nunca presencialmente. Bueno, es la expresión más clara de la decadencia política, especialmente de algunos partidos. Yo diría especialmente los partidos de la ex concertación, que salvo honrosas excepciones de algunos congresistas, diputados, senadores, que no todos son iguales, pero los partidos en tantas instituciones responden a un modelo que no tiene nada que ver con aquellos que queremos cambio en nuestro país. ¿Sí? Bueno, no sé, sigamos. Mira. Nos queda un pequeño minuto. A la vuelta tendremos a un tremendo invitado quien ha dado la batalla, pero una batalla desigual, y bueno, va a tener muchos argumentos con qué fundamentarnos su lucha, su batalla, y todo esto que en el poblador causa mucho rechazo, esta justicia para ciertos sectores y la justicia para los comunes. Bueno, estamos viviendo una semana crítica con la incursión, como decíamos, del Banco Central, pero también conociendo más casos de corrupción, carabineros, ejército, en la televisión, en algunos canales de televisión, digamos, derechamente, en la red, se han estado ventilando casos que son absolutamente gravísimos, corrupción, que ya deben llamarnos a reflexionar, y lo decimos derechamente a todos nuestros auditores de Radio Universidad de Chile. Y que insistimos, los expresidentes no se expresan para nada. Nos vamos a un pequeño corte comercial con el nuevo tema de Mon Laferte, la democracia. Amigos, amigas, estamos de vuelta en este programa Debate Social, como cada viernes a las 4 de la tarde. Recuerden que estos programas los pueden volver a ver en el canal de YouTube, @canal.social. Hoy nos acompaña un tremendo compañero, un amigo. Él es Rafael Harvey Valdés, oficial en retiro del Ejército. Es abogado y licenciado en Ciencias Militares, Ciencias Jurídicas y diplomado en Derecho Internacional en los Derechos Humanos por la Universidad de Chile. Candidato a magíster en Derecho Penal, gestor del proyecto de ley Capitán Harvey para denunciantes de corrupción. Como dato anecdótico les vamos a contar que él proviene de una larga tradición militar, incluso uno de sus tatarabuelos
Arturo Puga Osorio fue por 9 días presidente de la Junta de Gobierno de la República Socialista de Chile en junio del año 1932. Buenos días, Rafael. Buenas tardes, Rafael, perdón. Bienvenido a este espacio con Luis Mesina. Luis. Sí, hola, hola Rafael, ¿cómo estás? Un gusto Hola, tenerte. ¿cómo están? Gracias por la invitación. Gracias. Sí, que bueno, entramos en materia. Bueno, relevante para nuestros auditores de Radio Universidad de Chile saber que estamos conversando con un ex oficial del Ejército y tú debes haberlo sentido tantas veces que nuestro país, lógicamente por razones absolutamente atendibles, ha tenido una suerte de mucho prejuicio con lo que es el personal vinculado a las Fuerzas Armadas, particularmente al Ejército, por todo lo que ha sido nuestra historia reciente, hablemos desde el 73 en adelante. Pero es muy bueno lo que señalaba Miriam en la presentación tuya. Tú provienes de una familia que en algún momento, me recuerdo cuando era muy joven yo, se hablaba de los oficiales constitucionalistas, herederos de la doctrina Pratt, de todo lo que fue una larga tradición de militares democráticos. Y qué mejor que colocar este acento en ese proceso tan importante en la historia nuestra, que muy pocos jóvenes saben, la Junta de Gobierno de la República Socialista del año 32-33, más bien dicho 32. Quiero hacerte una pregunta inmediatamente para que entremos en detalle, Rafael, bueno, y agradecerte que estés con nosotros. A comienzos de agosto, el fiscal Jorge Morales ingresó una acusación a tribunales contra el ex comandante del Ejército, Juan Miguel Fuentealba, y su esposa Ana Pinochet, solicitando 15 años para el ex comandante del Ejército por los delitos reiterados de malversación de caudales públicos y lavado de dinero, y 10 años y un día para su cónyuge por su rol en maniobras de ocultamiento del origen del dinero fiscal malversado. Todo Chile ha conocido esto, pero al mismo tiempo todo Chile mira con asombro cómo la impunidad reina y campea en nuestro país. ¿Cuál es tu opinión, que te has dedicado al derecho, a la investigación, Rafael? Bueno, sobre esto, yo digo que la opinión es lapidaria. La opinión es que la corrupción en la Fuerza Armada está institucionalizada y existe una defensa corporativa de la misma. Está todo hecho para que exista y siga existiendo. Así que esa es la opinión. Ahora, de Fuentealba se hace bastante alarde por lo excéntrico, por sus movimientos, por los vehículos, pero él está procesado en la arista del Milico Gate, en la arista militar. Como me acabas de mencionar, Luis, la arista civil, tenemos la otra, la militar. 43 aristas tiene la ministra Rutherford. Una de esas, la que está procesado el general Fuentealba, es por 3.500 millones malversados. Pero el general Oviedo, su sucesor, está procesado en la misma causa por 4.500. O sea, lo superó, ¿no? Siempre se supera al maestro. Superó en 1.000 millones a Fuentealba. Y de él no se habla mucho, ¿no? Así que también habría que decirle a los medios que sean justos también para darle un espacio a todos los corruptos. Sí. Yo te quería preguntar, no sé, Miriam, con tu experiencia, tus conocimientos que has tenido de lo que ocurre en otras latitudes, y más aún que estamos en un proceso relevante en el país discutiendo una nueva constitución, ¿cómo te has imaginado esta nueva carta fundamental para evitar o al menos sancionar de manera drástica, de forma tal que sean un ejemplo para las futuras fuerzas militares que nuestro país va a tener que configurar en un Estado absolutamente democrático? Sí, ahí es fundamental reformular nuestra constitución en este sentido. 5 medidas son las que incluso cuando postulé a la constituyente la expresé por escrito. 5 medidas para intentar evitar no solo la corrupción, sino que los abusos y la impunidad que conlleva la corrupción. Primero, la eliminación absoluta de la justicia militar. Algunos han dicho que la justicia militar debe permanecer para tiempos de guerra, ¿no? Si guerra no vamos a tener, ¿eh? Así que hay que eliminarla por completo. Hay un tesista de la Universidad de Chile, un abogado, un colega que propuso hace muchos años atrás que fiscales del Ministerio Público se prepararan en materias castrenses y que ellos fueran quienes juzgaran delitos castrenses. No puede ser que la justicia militar sea un pilar fundamental de la corrupción, fundamental. Aquí la justicia militar depende de los comandantes en jefe. Ellos designan a toda la línea de mando completa.
Así que eliminación absoluta de la justicia militar. Segundo, la formación en derecho y derechos humanos. Los funcionarios tienen que conocer de derechos y derechos humanos para poder formular bien las denuncias y saber ante quién recurrir. En ese sentido, no olvidemos que no se le ocurrió nada mejor a la inteligencia militar que espiarnos a 4 denunciantes de corrupción en el 2017 y espiar a 6 periodistas civiles que sacaban reportajes de crímenes de lesa humanidad y corrupción, y a los familiares. Entonces, ¿por qué fue eso? ¿Qué teníamos en común los 4 denunciantes de corrupción? Estar estudiando o haber estudiado derecho. Eso teníamos en común. Y ser denunciantes de corrupción. Así que la formación en derecho y derechos humanos. Tercero, definir bien, Luis, en nuestra actual constitución se toca 25 veces, se nombra la seguridad nacional. No está definida en la legislación. En ninguna parte de la legislación chilena está definido qué es la seguridad nacional. No existe. Entonces todos la interpretan de distintas formas. Y así el Ministerio de Salud viene desde el ministro Mañalich negando la información de los correos porque dice la seguridad nacional está en juego. Se niega información castrense amparándose en ¿qué? En la seguridad nacional. Y no sabemos qué diablo es la seguridad nacional. Algunos la entienden distinto. Cuarto, la obediencia reflexiva. La obediencia reflexiva tiene que ser instaurada al máximo nivel legal. Han habido demasiados problemas e interpretaciones erróneas de las órdenes por no existir la obediencia reflexiva. Lo que hay hoy día en derecho o concretamente es la obediencia absoluta del artículo 335 del Código de Justicia Militar. El que no cumple una orden lo van a procesar. Ahí tenemos el ejemplo del soldado en Antofagasta el 2019 que no quiso subir a un avión para venir a reprimir la protesta social, encarcelado, y lo van a condenar. Lo mismo el cabo Cruz, en su minuto, el que malversó 2.400 millones de pesos en el casino, o se gastó 2.400 millones, él decía, bueno, es que a mí me dieron la orden de empezar con estos desfalcos o me retiraban. Y lo último, Luis, los que sean, yo lo propuse también, los que sean condenados por crímenes de lesa humanidad, que así va a pasar también ahora con producto del estallido, y condenados por delitos de corrupción, no pueden seguir teniendo beneficios. Hoy día el general Fuentealba, el general Oviedo, que están procesados, pero hay un condenado, el general Joso Santich, que era el tesorero del ejército, condenado ya, por supuesto a penas de firma, ¿no? 5 años, pero por la malversación de más de 1.000 millones, sigue recibiendo su pensión de 3,5 millones. Sigue. Y le siguen diciendo mi general, y sigue entrando a los clubes del ejército, y al general Oviedo lo siguen invitando a las ceremonias. Entonces no han perdido nada, y cuando fallezcan van a tener honores de Estado, honores de general de ejército, con la bandera, con unos tipos disparando al cielo. Entonces hay que quitarle ese tipo de beneficios y prerrogativas. Y con eso recién vamos a tener algo para mitigar la corrupción, los abusos y la impunidad. Interesante. Rafael, respecto a lo que tú dices, ¿has pensado tú y estas 5 personas que han sido denunciados, que tienen casos, presentar estas propuestas ante la Convención Constitucional? Sí, claro, lo he hecho por distintas vías, pero no en específico a la convención. Estoy esperando ahí, hay unos convencionales que me conocen y que se han comprometido a avisarme cuando ya sea el minuto de poder exponer esto en alguna subcomisión que no está creada todavía, pero subcomisión de defensa. Así que ahí espero poder exponerlo cuando me avisen que así se pueda. Y el tema potente también es el encubrimiento. Por ejemplo, el comandante en jefe del ejército, Ricardo Martínez, se dice que podría haber estado en conocimiento de los movimientos de Fuentealba y no hay mención a ello tampoco. No, sin duda, o sea, aquí los que proponen, de partida, tenemos para hacer otro programa sobre la corrupción de Martínez, pero aquí los comandantes en jefe son los que proponen su sucesor, y uno siempre va a proponer de sucesor, en nuestro caso, digamos que no tenemos corrupción, a alguien que quizás siga la misma ideología que uno. No, en el caso del ejército es quién va a cubrirme todos los ilícitos. ¿Quién me va a cubrir todos los hechos de corrupción? A ese voy a proponer como sucesor.
Y en nuestra historia contemporánea o republicana en Chile, nunca se le ha cambiado una propuesta a un comandante en jefe. O sea, Pinochet propuso su sucesor, se lo nombró el Ejecutivo. Y así, respectivamente y sucesivamente, siempre se ha aceptado la propuesta de sucesión de los comandantes en jefe. Sí. Así que, Oye, claro. sí, bueno, estamos en debate social con Rafael Harvey Valdés, oficial en retiro del ejército, abogado. Bueno, tocando el tema de la fuerte corrupción que cada día ofende a nuestro país, porque lo más grave es la impunidad con la que se trata a esta gente. Y tú comentabas este hecho que es francamente, yo diría, agresivo a la gente común y corriente, el hecho de que ellos sigan gozando de una cantidad impresionante de prerrogativas después de haber sido descubiertos en actos de corrupción. Bueno, eso habla de que el país está muy mal en términos de la ética y que desgraciadamente empieza a corroer todas las áreas de la sociedad. Y eso es lo que no ven algunos. Yo quería preguntarte sobre un tema que me parece relevante. ¿Tú alguna vez alcanzaste a estar o informar a algunos ministros de defensa, por ejemplo, a Espina? Sí, sí, claro. Bueno, yo pedí audiencia con el ex ministro Espina desde junio del 2018 hasta agosto del 2019, 32 solicitudes de audiencia. 32. De esas 32 que quedaron todas registradas por la ley del lobby, menos mal que tenemos un registro de este tipo de cosas, ¿eh? Que quedaron todas registradas en la ley del lobby, eran en el siguiente tenor, digamos, o sea, solicito audiencia para entrevistarme con el ministro Espina para entregar antecedentes de corrupción de ciertos generales que constan en el documento tanto y que se me ha hecho llegar por distintas vías. Ese era el tenor de la audiencia, no era solicitar audiencia para ir a tomarme un café con el ministro Espina, no. Pero todas eran rechazadas. Se rechaza por motivos de agenda. Se rechaza por no corresponder a materias de ley del lobby. Así que parece que el ministro estaba muy, muy ocupado concurriendo Claro. a algunos cócteles en unidades militares y no de controlar a los subordinados. Sí, bueno, Ese es el eso problema. es gravísimo porque un funcionario público y en su calidad de ministro de Estado, él está cumpliendo una función pública, está obligado a denunciar todos aquellos actos reñidos con la norma, aquellos actos de corrupción. Y por lo tanto, quien oculta, quien evade esa responsabilidad es también un sujeto corrupto. Yo no tengo ninguna duda que este señor Espina es un sujeto absolutamente corrupto. Sin duda. Y hoy día es Sí. miembro del Consejo de Defensa Nacional, que eso es lo más grave. Es decir, lo que pasó con Javier Blanco. Yo creo que tenemos que empezar a denunciar estos hechos. Para nuestros auditores Radio Universidad de Chile, la corrupción, que es, yo diría, una de las herramientas de la cual se han servido, desgraciadamente, parte importante de los gobiernos para ir desarrollando sus fechorías, pero al mismo tiempo negando la democracia a la ciudadanía, porque cuando un Estado se corrompe, quien pierde son los ciudadanos, porque empiezan a perder una cantidad impresionante de derechos y beneficios. Y aquí la corrupción viene hace mucho tiempo, y hay que decirlo claramente, en el gobierno de Bachelet también se ocultaron una cantidad impresionante de actos de corrupción. Esto no nace con Piñera, esto viene hace mucho tiempo. Y creo que es relevante porque cuando se ve el tema de carabineros, de los altos oficiales, esta semana dieron un programa en la red donde un ex oficial también encaró en un restaurante al ex director de carabineros y en un acto de absoluta cobardía estos ex directores fueron incapaces de poder responder. Entonces estamos frente a actos. Yo quería plantearte esto a ti como abogado, más que pero lógicamente con el vínculo de las Fuerzas Armadas. ¿Qué te parece a ti que el Consejo de Defensa Nacional tenga un sujeto como Espina? Y que la propia Bachelet haya nombrado a Javier Blanco cuando había sido ya objeto de cuestionamiento. Y hoy día ya vemos lo que está ocurriendo. Es decir, los presidentes de la República, Bachelet y Piñera, nombran a sujetos corruptos en el Consejo de Defensa Nacional. ¿Cuál es tu opinión, Rafael? Sí, primero Luis, comentar que estamos en lo cierto cuando tú y yo afirmamos que tenemos la convicción de que Espina es un tipo corrupto. Tanto es así que hay un documento de junio del 2020 en donde el presidente de la época, digamos, de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, el diputado Jorge Brito, que él pareciera que es el único que está contra la corrupción,
envió un oficio al fiscal Abbott con las 32 solicitudes que les acabo de decir, porque ahí hay un delito incluso parecido al de falta de servicio, pero encubrimiento también, como comentábamos acá, y no hay ninguna acción, digamos, de ese tipo. Ahora uno se da cuenta de que está en lo cierto cuando tampoco hay una acción de vuelta por el delito de denuncia temeraria, que yo te aseguro que se encargarían de hacer eso si uno no estuviera en lo cierto, y no, tampoco hay acciones de ese tipo. Sobre el Consejo de Defensa del Estado, de partida el papel o el rol que ha jugado el Consejo de Defensa del Estado es nefasto. Es nefasto, y le voy a contar por qué. Pero que esté Espina dentro de este Consejo de Defensa del Estado como miembro permanente y ganando cerca de 10 millones mensuales, bueno, es producto también de una mala organización de la Constitución actual. La Constitución actual debería decir, bueno, que los consejeros del Consejo de Defensa del Estado sean elegidos por votación popular también, pero designados a dedo para intereses del mandatario de turno, habla del extremo presidencialismo que tenemos. Segundo, el rol del Consejo de Defensa del Estado, Luis, quizás ustedes lo han visto en cómo actúa el Consejo de Defensa del Estado, por ejemplo, cuando empleados fiscales o empleados públicos o trabajadores tratan de interponer acciones y tienen en su contra al Estado, y lo defiende el Consejo de Defensa del Estado. Tiene actuaciones realmente cuestionables, con adjetivos peyorativos, hacen defensas corporativas que ya no son jurídicas, sino que son de fanatismo, y nada peor que el fanatismo. Es cosa de revisar quienes nos están escuchando. Yo los invito a revisar la causa, es pública, en la Corte de Apelaciones de Santiago, la ROL 77605 del 2018. Ahí, un denunciante de hechos de corrupción acreditado en el Ejército, teniendo esa calidad, el Consejo de Defensa del Estado estaba en su contra para que sí fuera pasado a retiro, y se estaba pidiendo que no fuera pasado a retiro, y teniendo la calidad indubitada de denunciante de corrupción en el Milico Gate, el Consejo de Defensa del Estado decía, no, su señoría, y lo tiene por escrito ahí en la causa, su señoría no puede proteger a este denunciante porque no hay ley que lo proteja en Chile. Entonces, ese era el interés del Consejo de Defensa del Estado. ¿Y para qué hablar, Luis, en las causas de crímenes de lesa humanidad? No tienen, el Consejo de Defensa del Estado defiende en contra de esas causas sin ningún tipo de humanidad. Ninguno. No reconoce la calidad de víctima, dice, bueno, lo sentimos mucho, pero a la reparación no podemos darle reparación. No, aquí no correspondería darle dinero. Entonces, es un rol, digamos, bien espurio y que hay que cambiarlo. Hay que cambiarlo. Recordarles a los auditores que estamos con Rafael Harvey en este espacio debate social aquí en Radio Universidad de Chile. Rafael es el único militar que probablemente pocos, pasará a la historia porque fue acusado de sedición, así que nos gustaría que nos aclare un poco el tema sedición para los que no conocemos el término en la historia del ejército. Esta acusación luego fue desestimada, y lo que habla es que en la institución hay como una red de apoyo que protege a los que cometen delitos. ¿Existe en realidad esa red de protección de corrupción en las instituciones? ¿Qué es lo que deriva en que para el trabajador común se dé cuenta de que hay una justicia para cierto sector y otra justicia para pobres? No sé, el maestro que saltó el torniquete estuvo 1 año preso, y estos que hacen tremendos fraudes no están ni un solo día o van a clases de ética. Coméntanos de tu caso, por favor, Rafael. Sí, bueno, aquí, a ver, haciendo distintas averiguaciones y constatándolas, porque insisto, yo nunca me quise arriesgar, ¿no? O sea, cada vez que hice una denuncia estaba fundada. Nunca me quise arriesgar a lo que hace actualmente el ejército, y así lo he visto con algunos que han acudido a mí para pedir ayuda. Cuando no pueden demostrar una denuncia, se les viene de vuelta, digamos, y los acusan de denuncia temeraria o injuria y calumnia. Así que terminan de ser, en vez de víctimas, terminan como victimarios ellos. Bueno, una de las denuncias que hice yo el 20 de junio del 2018 fue denunciar una red de protección a la corrupción. Algo bastante fuerte, ¿no? O sea, podría haber tenido una acción de vuelta, y no ha sido así hasta la fecha. Bueno, se trataba de que existen 4 casos del 2011
2011 hasta el 2020 de militares que, estando confesos y en prisión preventiva por fraude al fisco, fueron ascendidos al grado superior. Entonces, cuando a mí me dicen, no, esto es fortuito, no sabemos qué pasó, no, no es así. No es fortuito. Es una constante durante varios años, y en 4 casos fue lo mismo. Insisto, es gravísimo. Estando confesos de fraude al fisco, fueron ascendidos al grado superior, y eso no es un error. Porque para ascender a alguien tiene que pasar controles, pasa la Contraloría también, el Ministerio de Defensa, firma el presidente. Así que ahí hay una red, pero total, de protección. Cuando yo estuve en prisión preventiva por el delito de sedición, y que luego fui absuelto de todo cargo de sedición, me tocó estar, mi compañero de celda era el cabo Cortés. El cabo Cortés estaba procesado y actualmente condenado por la malversación de 280 millones de pesos. Uno empieza a perder la dimensión de los ceros, ¿no? Quizás cuántos hospitales podríamos haber construido. Y él me decía, mi capitán, a mí este año, estamos hablando del 2015, pero él me decía, este año, 2015, me vinieron a ascender acá, a la cárcel, en enero, me subieron el sueldo porque yo sé demasiada información que involucra a mis jefes. Y para comprar mi silencio, durante los 2 años que he estado preso, me han seguido pagando, me ascendieron, y en eso estamos, comprando mi silencio. Así que bueno, eso era, más o menos eso, por supuesto, yo lo denuncié ante el Ministerio de Defensa, y pregunté hace 3 meses atrás en qué estado está la denuncia que hizo el 2018. Ningún avance, no hay nada. Oye, no hay Rafael, responsable, no hay nada. sí, no, estos son los casos, los hechos que conmueven, y que desgraciadamente cuando se comienzan a repetir pierden una cuestión que es fundamental de la denuncia, que es dejar de conmovernos, dejar de asombrarnos. Ese es el peligro de la corrupción cuando ésta se generaliza. Porque lo que tú acabas de comentar es un hecho que, bueno, debiera ser objeto de un escándalo público, de un escándalo de proporciones en otro país con un poco más de civilización cultural, quizás con un poco más de ética, si es que los estados pueden decirse que tienen ética, pero sobre culturas que han condenado mucho más la corrupción, sin ninguna duda esto sería un escándalo. Pero como estamos acostumbrándonos en Chile todos los días a conocer actos de corrupción, ese es el peligro, que terminemos acostumbrándonos a que Chile es un país corrupto absolutamente, y que es muy poco lo que puede hacer uno. Entonces, ¿qué ocurre como ha ocurrido en otras naciones que se han corrompido completamente? Que uno entiende que ya debe empezar a actuar también de manera corrupta, porque es la única manera de conseguir cosas. Entonces, si quieres un trámite, tienes que corromper, y te vas acostumbrando a desfigurar, a ayudar y contribuir a una sociedad decadente, que es lo que ha ocurrido en Chile. Y por eso tu pelea, tu batalla de seguir adelante, creo que es bastante valerosa, valiente, pero demuestra que hay sujetos que no están dispuestos a rendirse. Creo que es relevante eso, subrayarlo para nuestros auditores de la Radio Universidad de Chile, así como ellos tampoco tienen que rendirse, los que están escuchando este programa. Esta semana hemos escuchado una cantidad impresionante. Yo estoy asombrado. Mira, el fiscal Abbott, uno de los más grandes corruptos que hay hoy día en este país. Y tú has dicho ya 2 o 3 veces en el programa una cosa que también me parece relevante. Cuando uno tiene la certeza de lo que dice está fundado en hechos que puede exponerlos y defenderlos ante un tribunal, y pongo el ejemplo, un tribunal inquisidor incluso, donde esté en peligro que la sanción sea tan grave que termine pagando con tu vida. Pero cuando tú estás tan seguro de lo que dices, no tienes miedo, pues. Y lo hemos dicho en todas partes, el fiscal Abbott es un corrupto. Si esto tú lo hubieses dicho hace 30 años de una autoridad, lo más probable es que te hubiese caído una demanda, una denuncia, y estarías preso. Nosotros estaríamos presos. Pero estos tipos ya perdieron todo pudor. Abbott, la Iglesia Católica, esta jerarquía que ha sido denunciada esta semana. El ex canciller Errázuriz. O sea, todos sujetos corruptos, y por eso la batalla ha sido tan importante la que has dado tú con otra gente. Si hay muchos que están dando pelea en distintos ámbitos. Yo te quería preguntar respecto a tu opinión, porque también te di un Twitter que lo retuiteé hace poco, respecto a Abbott. Porque Abbott ha estado diciendo y señalando lo mismo que Luis Bate, del Consejo, expresidente del Consejo de Defensa,
de Defensa Nacional, que lo invitaron al programa y trataba de pontificar hablando defendiendo a Abbott, derechamente. Es decir, aquí es transversal la corrupción, sujetos vinculados a la ex concertación con la derecha, y eso hay que decirlo claramente, la corrupción ha contaminado todas las áreas de la política. Me gustaría saber tu opinión respecto al fiscal, porque bueno, como abogado y especialista ya en la materia tiene bastantes conocimientos, Rafael, para nuestros auditores. Sí, yo el 2016, 2015, cuando empecé con las denuncias y ya cuando se empezó a hacer más grosera la persecución por denunciar hechos de este tipo, en el 2016 pedí audiencia con el fiscal Abbott, la negaron. Luego la volví a pedir el 2017 para decirle, bueno, aquí no hay protección para quien denuncia. Me recibieron 2 abogados en nombre de él, tuvimos reunión, les expliqué los hechos, me dijeron, vamos a ver qué podemos hacer, y por supuesto no hicieron nada. Luego, la otra experiencia que tengo con el fiscal Abbott es este documento del diputado Brito del 2020, en el cual ni siquiera abrió una causa. Y estábamos denunciando con hechos, lo estaba denunciando un diputado, presidente de una comisión. O sea, ¿qué pasa cuando llega un normal o uno de nosotros, digamos, a denunciar algo a la fiscalía? Peor, digamos. Esa es mi experiencia, pero lo principal acá también, Luis, y lo preocupante es que aquí, porque hablan de la lucha contra la corrupción. Bueno, en la lucha contra la corrupción han fallado todos los poderes del Estado. Todos. Primero, el Poder Ejecutivo. 32 audiencias que te acabo de decir, donde el ministro Espina prefería estar en algunos cócteles que atender las denuncias. 56 audiencias pedí con el presidente Piñera entre junio de 2018 hasta el 2020. Junio de 2020. 56. Todas con acuse. Eso es lo más particular, que han perdido la vergüenza. Se ha perdido todo pudor, Luis, como decías tú. Me acusan recibos, me mandan una nota con el timbre precioso de la presidencia arriba. Dice, acusamos recibo de su solicitud, pero no se puede dar audiencia, ¿no? Entonces, me dice, bueno, ha fallado el Poder Ejecutivo, ha fallado el Legislativo, todavía está, mira, se presentó el 25 de octubre del 2018, el diputado Brito presentó el proyecto de ley Capitán Harvey para proteger a los denunciantes de corrupción de las Fuerzas Armadas. Ahora, yo primero pregunto, Luis, en voz alta o pensando en voz alta, ¿necesitamos una ley para proteger a los denunciantes de corrupción? No, yo diría que no. Bueno, la necesitamos. Claro. En nuestro país sí, pero claro, la necesidad, pues bueno, ahí estamos, durmiendo en el Senado, durmiendo. Y estamos hablando de instituciones que tienen en sus manos los más grandes fraudes fiscales de la historia. Carabineros, más de 30.000 millones. El Ejército yo diría que va primero que Carabineros, o lo va alcanzando, pero no se ha descubierto todavía. Pero lleva cerca también de 30.000. Y no tenemos protección, falló el Legislativo. El Poder Judicial, bueno, ahí está la causa, la pueden buscar también, 17746 del 2019 en la Corte Suprema, desprotege a los denunciantes de corrupción. La Contraloría, pueden ver el dictamen 78299 del 2016. El Contralor Bermúdez desprotege a los denunciantes de corrupción, dice, no, mire usted, no está afecto a la protección del denunciante solo para civiles, no para militares. Lo siento. Esa es la Contraloría, o sea, todos alaban a Bermúdez, no, cuidado. 30 sumarios administrativos de hechos de corrupción que cerró sin ningún responsable el Contralor Bermúdez fueron reabiertos por la ministra Rader. 30. Esa es la Contraloría. Bueno, y ha fallado, por supuesto, volvemos al tema inicial, la Fiscalía. También, el Ministerio Público, cuando se denuncia a un militar, dicen, mire, ¿sabe qué? No hay nada que hacer porque artículo 3º, inciso 2 del Código de Justicia Militar, solo para delitos cometidos por militares en el ejercicio de sus funciones no somos competentes, sino que juzgado militar. Y la Fiscalía y el Ministerio Público se lavan las manos y dicen, derivamos su denuncia donde su depredador, que es justamente la justicia militar. Han fallado todos los poderes del Estado, Luis. Yo estoy esperando un poco una última acción que intenté ahora, tutela laboral, para dejar sin efecto mi retiro del ejército. No tengo confianza, ojalá me equivoque, y después tenga que pedir audiencia de nuevo contigo para entrevistarme de nuevo y decir me equivoqué, pero no tengo confianza en que el Poder Judicial vaya a revertir mi retiro, pero hay que agotar esa
vía, como me dijo Nelson Caucoto, mi abogado, y luego vamos a terminar en la Corte Interamericana. Y estoy seguro, no tengo ninguna duda, que vamos a salir condenados como Estado, de nuevo, por la desprotección a los denunciantes de corrupción. No, eso es tremendamente importante, recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Comisión de Derechos Humanos, porque esto no puede quedar de manera impune en nuestro país. No sé, Miriam. Sí, bueno, recalcar o resaltar lo que dice Rafael: la corrupción está instalada por todos lados, la vemos en el Senado, con lo que pasó con Pizarro, Saldívar, Larraín, que van a juntarse con... A la casa de Abbott. A la casa de Abbott. Lo vimos cuando sobresiguieron a Blanco y a Gómez por los desvíos de las platas del Sename, los vemos en el Ejército. Y bueno, también hubo fraude fiscal en los fondos de ayuda del FAN, de ayuda mutua, donde la ministra Romy Rutherford también argumentó que los hechos se encontraban bajo jurisprudencia del Código de Justicia Militar y no del Ministerio Público. La contienda sería zanjada por la Corte Suprema, entiendo yo. No sé qué opinión tienes respecto. Sí, a ver, es que la ministra Rutherford es la excepción a la regla. Entonces, claro, ¿qué ha pasado antes? El ministro Astudillo, con los mismos antecedentes, lo único que hizo fue procesar por incumplimiento de deberes militares, algo un delito muy vago, muy amplio. Se les llama más o menos en términos penales como un delito penal en blanco. Bueno, y el ministro Astudillo, siendo ministro, sabiendo eso, procesó a 3 generales, que habrían incumplido sus deberes militares por tramitar facturas sin revisar. Les duró el procesamiento cerca de 3 meses, porque fueron a la Corte Marcial y se los dejaron sin efecto. Eso es lo único que hizo, pero la ministra Rutherford ya tiene procesados generales, condenados también generales y militares de otro tipo. Entonces, para zanjar esa contienda que dices tú, yo creo que en el caso de que está la ministra, sí, sería bueno que quede y se radique en la justicia militar. Pero si no lo va a ver ella, sería conveniente que sí lo tomara la justicia civil. Así que vamos a ver qué zanja la Corte Suprema. La interpretación jurídica a veces puede estar para los dos lados, pero vamos a ver qué nos dicen. Ojalá se mantenga la ministra Rutherford y bueno, veamos qué pasa y que la dejen avanzar también. Sí, yo creo que es relevante que se mantenga la ministra porque ha demostrado ser una funcionaria pública absolutamente responsable, coherente, pero además con una conducta que es, yo diría, esencial, restituir en la función pública, que es la ética. Y desgraciadamente yo te quería hacer una pregunta porque a propósito de la corrupción que campea en nuestro país, no sé si tú has pensado, estamos con Rafael Harvey para nuestros auditores, ex oficial del Ejército o capitán del Ejército que ha hecho muchas denuncias. No sé si está correcto señalarte como ex oficial o porque está en este trámite en la justicia. Entonces ahí me asaltó la duda, Oye, pero quería preguntarte lo siguiente, Rafael. Porque me lo he preguntado, ¿alguna institución, tú como abogado, alguna institución del Estado que no sea corrupta hoy día en Chile? Antiguamente nosotros podíamos nombrar muchas instituciones del Estado y decíamos, si esta es una institución que puede ser sindicada como una institución que mantiene la probidad. Siempre hay casos de corrupción en instituciones, pero cuando es la excepción no hay problema, pero cuando se convierte en la norma, en la regla general, creo que hoy día estamos quedando prácticamente sin instituciones que no tengan, o que no hayan sufrido un baldón respecto de actos nocivos. Yo te quiero hacer la última pregunta. ¿Cuál es la perspectiva que ves tú en el país? ¿Cuáles son tus expectativas en el proceso constituyente? Porque es lo único que nos está quedando prácticamente. A ver, claro, yo creo que la expectativa en el proceso constituyente. Yo creo que primero que tengamos un referéndum de salida que la apruebe, ¿no? Porque ahora, cualquier constitución que salga va a ser mejor que la que tenemos, yo creo. Lo importante va a ser convencer de eso a quienes pueden estar dudosos o a quienes logren ser engañados por la derecha de aquí al plebiscito salida. Eso es lo principal, esa es la expectativa que tengo, que a lo menos podamos aprobar una nueva constitución, eso es lo principal.
estuvo nombrada si hay alguna institución que no sea corrupta. Yo, con hechos, lo único que puedo decir es que el 2016, 20 de junio del 2016, presenté un escrito pidiendo y exponiendo que no había protección para denunciantes de corrupción en las Fuerzas Armadas ni Carabineros. Lo presenté y me lo timbraron y recibieron el Consejo para la Transparencia, la Contraloría, el Senado, la Cámara de Diputados, el Tribunal Constitucional, el Ministerio de Defensa, y tengo un listado mayor que ese. Ninguno hizo algo en contra de esta desprotección de los denunciantes. Así que yo no tengo conocimiento de alguna institución que no esté corrompida al día de hoy. Rafael, la última pregunta porque el tiempo ya se nos va. Sí. ¿Qué sientes tú cuando te recordamos que tú eres tataranieto de Arturo Puga Osorio y su gran contribución? ¿Qué se siente eso? Bueno, un gran orgullo porque también yo soy cercano a nuestro Premio Nacional de Historia, don Gabriel Salazar. Sí, y él, sí, estamos en un grupo de estudios cívico-militares juntos, nos reunimos todas las semanas a conversar sobre la contingencia militar. Y él escribió un libro también, uno de sus libros, cita a Arturo Puga y lo nombra también como habiendo estado al lado correcto de la historia, así que ya con eso, por lo menos, pude respirar tranquilo cuando el profesor sacó ese libro, sin conocerlo antes. Así que bien por ese lado. Y mi bisabuelo, Rafael Fernández Reyes, fue comandante en jefe entre 1950 y 1952 con Gabriel González Videla. Y la verdad es que falleció con un patrimonio de una casa y un auto pequeño también. No como ahora, que ser comandante en jefe es sinónimo de ser millonario, ¿no? Así que también un orgullo. De las 5 generaciones, todas seguidas de mis familiares, ninguno ha sido cuestionado por hechos de corrupción, ni menos por violaciones a los derechos humanos. Así que un orgullo también por ese lado. Bueno, qué bueno, Rafael. Bueno, un abrazo. Ha sido un agrado tenerte aquí discutiendo estos temas. Felicitarte, bueno, por la valentía y seguir adelante, pues, Rafa. Un abrazo grande. Gracias, Rafael, por tu tiempo. Que estés bien. También, gracias, un abrazo.